Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos de Imagen de Veracruz, Corporativo Imagen del Golfo. Nos da mucho gusto saludarlos en esta nueva ocasión y a mí de manera particular me da mucho gusto recibir en este espacio de reflexión, de análisis periodístico a un buen amigo y que el día de hoy ocupa un cargo muy especial a nivel nacional en representación de la iniciativa privada. Me refiero a Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex, quien en esta ocasión nos acompaña en el estudio de Imagen de Veracruz en esta alianza que hacemos con Sincronía Networks bajo la tutela, bajo la dirección de Abraham Exome. Juan José Sierra Álvarez, qué gusto saludarte, bienvenido, qué gusto que estés en Veracruz. Moisés, qué gusto saludarte, gracias por la oportunidad, un gusto saludar a todos los que nos están viendo y escuchando y pues verte estar aquí en el bello Veracruz. Tu la casa, verdad es que tierra. extraño mucho Veracruz, la verdad, y bueno, pues muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Me platicaba Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex, que tenía un buen rato de no estar aquí en el puerto y bueno, pues qué bueno, que disfrutes tu breve estancia, porque sabemos que traes una agenda muy apretada. Pero el día de hoy vamos a platicar de la agenda que pues ocupa tanto a la iniciativa privada, al sector empresarial, como al gobierno federal, estas políticas públicas que ha impulsado el gobierno federal desde el anterior gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y que tienen un efecto en el resto de la sociedad. Soy un convencido que cuando la iniciativa privada y el gobierno y la iniciativa privada se ponen de acuerdo, se pueden alcanzar grandes logros. Lamentablemente, en los últimos años en México hemos vivido un escenario de polarización que no ha ayudado mucho. Sin embargo, son los protagonistas y por eso la invitación que le hacemos a Juan José Sierra Álvarez, que representa hoy a la iniciativa privada en un organismo empresarial tan importante, tan relevante, tan influyente como es Coparmex, que es un sindicato patronal que aglutina pues, a muchos empresarios en todo el país. Voy a permitirme hacer un recuento de algunas de las iniciativas o de los posicionamientos que ha hecho Coparmex en este año. El pasado 14 de agosto, Coparmex señaló que aprobar reformas sin debate representa la eliminación de la voz ciudadana, en uno de los posicionamientos que mayor eco tuvieron en los medios nacionales de comunicación. También habló el pasado 13 de agosto de este año, publicaron que el plan para que Pemex deje de depender del financiamiento de Hacienda desde el 2027 solo tendrá éxito si hay transparencia y disciplina financiera. Con respecto al tema de la elección judicial, fueron bastante precisos y contundentes. Coparmex advirtió que una reforma electoral sin consenso, junto con una elección judicial mal diseñada, podría debilitar la autonomía del INE y el equilibrio democrático. En la agenda binacional con Estados Unidos, a inicios de mayo, Coparmex lideró una gira en Washington para fortalecer la integración regional. Recalcaron la necesidad de certidumbre jurídica, diálogo institucional y preparar la revisión del TEMEC hacia el 2026. En la agenda estratégica, Coparmex habló de 5 ejes clave. Hace aproximadamente 4 meses se presentó la agenda estratégica Coparmex 2025, basada en 5 ejes centrales, de los cuales estaremos platicando con su presidente Juan José Sierra Álvarez. Y uno de los temas que más nos ocupan es el tema de la seguridad y la violencia. En entrevistas recientes, Juan José Sierra también ha alertado sobre el impacto negativo de la extorsión y violencia en el entorno empresarial. Sin duda, la voz de los empresarios es fundamental para construir acuerdos, puentes en este México que tiene grandes retos y desafíos. Juan José, vamos a iniciar con el tema de la reforma judicial, en donde ustedes fueron muy puntuales y muy críticos. ¿Cuál es la postura de Coparmex en este tema? Bien, Moisés, mira, yo te quisiera dar un antecedente. Se decidió en Consejo Directivo que Coparmex fuera observador en la elección judicial.
esta elección pasada del 1 de junio, pero que efectivamente fue una decisión a principios de año del Consejo Directivo y se apoyó la decisión de que fuéramos observadores electorales y no promotores del voto. Creo que esto es importante. ¿Por qué no promotores del voto? Y fíjate, Moisés, primera vez en 30 años, es decir, Coparmex ha sido observador electoral, llevamos 30 años siendo observadores electorales y recuerdas, no solamente la parte de observación electoral, sino Coparmex ha sido promotor al voto, un voto consciente, libre, razonado, pero primera vez en 30 años que somos observadores y no promotores del voto. Perdón, hubo gente que habló y dijo que incluso intentaron boicotear esa elección. ¿Dirías que lo intentaron boicotear? No, boicotearla, no en temas de boicotear la elección. Yo creo que fue primero yo te diría, fue una reforma al Poder Judicial que Coparmex nunca estuvo de acuerdo. Sí necesitaba nuestro país, una reforma al Poder Judicial, pero una reforma de gran calado, con el consenso de todos los actores, de todos los partidos, que tuviera que ver, ¿por qué hablamos de gran calado? Que tuviera que ver con las policías municipales, policías estatales, ministerios públicos, fiscalías estatales. Esa es la reforma de gran calado con el consenso de todos los partidos, porque, Moisés, nosotros lo tenemos en el modelo de desarrollo inclusivo, uno de los 3 pilares es la fortaleza del Estado democrático y de derecho. Y la fortaleza del Estado democrático y de derecho se da en la independencia y el equilibrio de los poderes, no en la eliminación de uno de los poderes. Y muchos pensaron que observar era avalar, y observar no es avalar, observar es recoger a partir de la observación lo que está sucediendo con el tema el día de la elección del 1 de junio. Perdón, entonces no la avalaron nunca. La reforma nunca fue avalada por Coparmex. Okay. Siempre dijimos que no es lo que necesitaba, que no se hizo con el consenso y que corría el riesgo del voto popular, corríamos el riesgo de elegir a los jueces, ministros y magistrados a través de voto popular, pues era una tentación para los partidos, que son los únicos capaces de movilizar a los electores en temas de votación, unos más que otros, pero efectivamente era un tema de que no podíamos someter la elección, eliminar el expertise y la carrera judicial, el expertise técnico a partir de la carrera y de la experiencia judicial, y suplirla por el tema del voto popular. Fuimos observadores, entregamos el informe al INE en tiempo y forma a través de la plataforma y hace 2 semanas salimos públicamente en una rueda de prensa a decir lo que vimos en la observación electoral. ¿Ustedes constataron el tema de los acordeones? Una observación de solo el 13% de participación, muy baja. Es decir, la sociedad le dio la espalda a la elección de la reforma del Poder Judicial, con falta de información en las boletas, con uso de acordeones en las observaciones en algunos distritos, el acarreo político. Es decir, en conclusión, la reforma al Poder Judicial que llevó a la elección del 1 de junio en una elección judicial fue una reforma, un método fallido, y lo que estamos proponiendo es que a partir de la observación y de la realidad del país no puede repetirse este ejercicio de cara a la elección del resto del 50% en el 2027 del Poder Judicial. Y ya está hecho, ya se hizo, ya se votó, ya se eligió. Me parece que tenemos que corregir a partir de los errores que vimos en la reforma y en la elección del Poder Judicial, y tenemos que trabajar en el tema de cara al 27, en el tema de la elección, también en el tema de la evaluación. Algunos estados, Moisés, lo están haciendo y lo están haciendo bien, con comités técnicos independientes, con expertos, para ver el tema de los perfiles primero y luego también mejorar en el tema de la elección, que hay mucho que mejorar. Y lo que ya está elegido en jueces, ministros y magistrados, nos parece que tenemos que hacer una observación muy puntual de las sentencias
del actuar del Poder Judicial, de las personas que hoy fueron elegidas, y creo que será fundamental de cara a la independencia judicial. Y por supuesto que esta elección del 1 de junio, una elección al Poder Judicial, lo que menos hizo fue una independencia del Poder Judicial, fue la captación del Poder Judicial. Juan José Sierra, por lo que estoy escuchando, bueno, primero, ustedes nunca avalaron; segundo, encontraron muchas inconsistencias; y tercero, dices, vamos a implementar algún tipo de observatorio. ¿Cómo lo van a implementar? Es decir, ¿le van a poner lupa al actuar, al proceder de los jueces que han sido electos en este proceso? ¿Cómo lo van a hacer? Mira, yo creo que podemos ayudar, Coparmex y las organizaciones que estamos trabajando juntas, ANADE, que son organismos que tienen que ver con el expertise también del tema legal, con la Barra Mexicana de Abogados, con el Ilustre Colegio de Abogados, con México Evalúa, con Defensores MX. Son instituciones que vienen trabajando en el tema de la reforma al Poder Judicial. Creo que podemos trabajar en el tema de capacitación de jueces y magistrados, porque la elección de estos perfiles te refleja que es un porcentaje mínimo de expertise en la carrera judicial. Y eso nos puede afectar. Por supuesto que tenemos que evaluar las sentencias, sobre todo, cómo se están emitiendo las sentencias, si estas son apegadas a derecho, a la Constitución, y quiénes están dictando estas sentencias. Yo creo que sí lo tenemos que hacer como un ejercicio de qué mejoramos o qué retrocedimos en la elección al Poder Judicial a través de esta reforma. Creo que es importante, los KPIs, las mediciones, son fundamentales de cara a esta reforma. A ver, ¿estaban ustedes de acuerdo que el Poder Judicial necesitaba una reforma? ¿Estaban de acuerdo en eso? Sí, completamente. Sí. De gran calado. Sí, pero con no el esta consenso, reforma. No esta reforma impuesta. Y ahora lo dijimos. Si la reforma electoral, político-electoral que se anunció hace unos días va a surgir igual que la reforma al Poder Judicial, es un retroceso total a la democracia de nuestro país. Si se da en las mismas condiciones de la falta de consensos, de una imposición. Y recordemos históricamente, Moisés, las reformas electorales provinieron siempre de las minorías, y de las minorías que querían ganar espacios de representación en el Congreso para lograr equilibrios cuando estos gobiernos arrasaban, ¿no? Y ya sabíamos 6 meses antes quién era el próximo presidente de nuestro país. Esos espacios se construyeron a partir de las minorías y luego en el consenso. Creo que tenemos que tener mucho cuidado. Y otra cosa que dijimos en Coparmex: sí necesita el país una reforma electoral con el consenso de todos los actores, de todos los partidos, pero sí lo dijimos también, pensamos que no es el momento de plantear una reforma electoral en el momento que se encuentra en el país. Y lo dijimos, hay muchas prioridades en el país ahorita como para pensar en una reforma. La reducción de la jornada laboral, el tema del reto a nuestro país es el tema de inseguridad, la falta de certeza. Y si lo que está en juego, pues es hoy una prórroga de 90 días donde nos estamos jugando la viabilidad del TMEC, Estados Unidos, México y Canadá. Es decir, ya tenemos bastantes incertidumbres como para hoy plantear una incertidumbre más de una reforma electoral en el país. ¿Qué requiere el país? Certidumbre. La certidumbre, ¿cómo se traduce? En confianza. La confianza no es una palabra abstracta, la confianza se gana o se pierde. Y México tiene que ganar la confianza del inversionista nacional y extranjero. Pero sobre todo, el mercado interno, que es 13 veces mayor que la inversión extranjera directa. A ese empresario, a ese micro, pequeño y mediano empresario hay que darle seguridad, hay que darle certeza y hay que darle energía. A ver, te interrumpo ahí, Juan José. Hablamos primero de la reforma al Poder Judicial y creo que quedó clara cuál fue la posición y cuál es la posición que tiene Coparmex con respecto a los resultados de esta. Y de ahí lo vinculamos con la reforma electoral, que es la siguiente reforma que está planteando este gobierno.
Entiendo entonces que ustedes no están de acuerdo con que en estos momentos se plantee una reforma electoral. ¿Cuál es la comunicación, y aquí soy específico, cuál es la comunicación que actualmente tiene Coparmex a través de tu persona? Eres el presidente nacional y la presidencia o el órgano de gobierno. ¿Qué comunicación y qué diálogo tienen? Mira, nosotros tenemos el diálogo a través del Consejo Coordinador Empresarial, que es la cúpula de cúpulas del sector privado, pero estamos en comunicación con el enlace legislativo, con legisladores que están ahorita, tuvimos un desayuno el lunes pasado con 3 legisladores de Morena, el diputado Leonel Godoy, el diputado Alfonso Ramírez y el diputado Carvajal, para externarles cuál es la agenda, las preocupaciones del sector privado en esta realidad del país. Hay una realidad país, una desaceleración económica, una estimación de crecimiento del 0%. Ahí no estamos peleando en los puntos. A ver, si quieres, ahorita pasamos al tema económico. 0%. Pero yo lo que digo específicamente, Coparmex tiene en estos momentos un canal de comunicación abierto con el gobierno federal, con la Secretaría de Gobernación, con los secretarios de Economía, tienen en estos momentos, sí hay espacios de porque en algún momento estaban cerrados. Yo creo que hay un cambio, hay que reconocer, hay un cambio del gobierno anterior a este gobierno, de apertura, de diálogo, y creo que esto es bueno. Tenemos que capitalizar ese espacio de diálogo que nos lleve a una colaboración efectiva. Es decir, sí, solo sí, que sea un diálogo real, y esto nos va a llevar a una colaboración efectiva. Y creemos, y estamos convencidos desde Coparmex, que es un diálogo tripartita: sindicatos, empleadores, empresarios y gobiernos sentados en una mesa trabajando en los temas que le interesan al país. Bien, ahora, ¿qué comunicación tienen ustedes con los partidos de oposición? Porque por la postura que ustedes plantean, particularmente en el caso de la reforma electoral, pues seguramente van a encontrar coincidencias con los partidos de oposición, particularmente el PAN y particularmente el PRI. No tengo claro Movimiento Ciudadano qué postura va a tomar en este asunto, que se erige en estos momentos como una fuerza política importante. Pero, ¿cuál es la comunicación que tiene Coparmex con los partidos de oposición? Institucionalmente, Coparmex siempre ha tenido muy buena comunicación con todos los partidos y con todos los actores, ¿no? En la convicción de ser altamente políticos, pero totalmente apartidistas. Y creo que este diálogo con los partidos de oposición y con todos los partidos será fundamental, no solamente con los de oposición, sino también con los partidos que hoy están planteando esta reforma. Tomando en cuenta que... Pero insistimos, sí, no es el momento de hoy proponer una reforma político-electoral en las circunstancias que se encuentra el país, porque ya no me dejaste terminar, pero el tema económico es fundamental. Es decir, es que lo quiero reservar para un espacio de la entrevista. Lo reservamos. Sí, porque creo que ese tema es fundamental, sí, ¿no? Claro. Tanto el tema de seguridad como el tema económico. Y si quieres, bueno, damos el brinco al tema económico que has venido platicando. La semana pasada, el INEGI dio a conocer datos que han sido sobresalientes en medio de un escenario en el que por muchos años México acarreaba una deuda, yo diría que histórica, con la base social. Se habla de importantes avances en el combate en contra de la pobreza. Y hay 2 elementos, por lo menos son los que identifico, que algunos analistas señalan como factores importantes. Uno, fundamentalmente, y en donde creo que todos coinciden, que es el aumento al salario mínimo, que por alguna razón, parece ser que ideológica, los anteriores gobiernos, hablemos desde el gobierno de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Vicente Calderón y Enrique Peña Nieto, en pacto con los sindicatos y con los empresarios, se habían negado a aumentar ese salario mínimo, argumentando un asunto técnico, aunque yo creo que también ideológico, que aumentar el salario mínimo tendría un impacto en la inflación. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el actual gobierno de Claudia Sheinbaum cambiaron ese dogma, esa visión, y dijeron no, y se la jugaron a pesar de las críticas, y resulta que el efecto, pues ahí está a la vista, ¿no? Los números, ya me dirás tú si los reconoces o los reconoce Coparmex o no. Y el otro asunto son los programas sociales.
Son dos de los elementos que identifico y que, insisto, en la lectura que le dan los analistas tienen que ver con este avance que ha tenido el país. ¿Cuál es la postura de Coparmex en el tema del abatimiento hacia este rezago en el tema de la pobreza? Hablaste del pacto del gobierno o de gobiernos anteriores con los empresarios, ahí te digo ¿Y los que sindicatos? No, en el tema de no aumentar, ahí digo no. Coparmex desde el 2016 ha impulsado el salario mínimo. Este impulso al salario mínimo ha sido del 2016 y ha sido una agenda del sector privado, no ha sido de inicio una agenda del gobierno. Es una convicción del sector privado en el tema del aumento del salario mínimo para poder llegar, que no teníamos, a la línea del bienestar personal y de ahí pasar a la línea del bienestar familiar. ¿Qué quiere decir? Ya logramos pasar la línea del bienestar personal y queremos llegar a la línea del bienestar familiar, que es en una familia de 4, trabajando 2 personas que ganen el salario mínimo, con 2 personas que ganen el salario mínimo en una familia de 4 personas, puedan tener acceso a la canasta alimentaria y la canasta no alimentaria. Insisto, es una agenda que surge en el 2016 desde Coparmex y que los datos que nos refleja el INEGI creo que son importantes para ver qué logros se han dado, y aquí creo que es importante la disminución de la pobreza con este dato de 13 millones menos de pobres en nuestro país. Del 2019 a la fecha, sí. Que hay que tener en cuenta 2 dimensiones con mucha claridad, la dimensión económica y la dimensión social. En la dimensión económica hemos avanzado prácticamente por el tema del ingreso. El salario. Y el tema del ingreso es el tema del salario, y creo que aquí es importante, 75 pesos de cada 100 pesos de este ingreso provienen del trabajo. Es decir, gracias a las personas que trabajan, que se ganan su salario por el esfuerzo, a las empresas que lo pagan, que es importante. Sin empresa no hay trabajadores y sin trabajadores no hay empresa. Es un círculo virtuoso, es un binomio que ha hecho grande a nuestro país en términos de empleo y de desarrollo económico. 75 de cada 100 pesos son por producto de trabajo. Creo que aquí es importante para valorar lo que generan las empresas a través de la inversión, que son empleos bien remunerados, bien pagados, empleos formales con todas las prestaciones. Creo que aquí hay un avance y que tenemos que cuidar para las mejores condiciones para las empresas. Creo que aquí el gobierno tiene un papel fundamental de generar estas mejores condiciones, de generar seguridad, de generar certeza y de generar energía. Y ahorita platicamos de mis recorridos por el país, que es también alarmante la exigencia y la queja de temas de inseguridad, la falta de certidumbre, y hoy lo que de verdad veo cada vez más es la falta de energía en nuestro país. La capacidad de generación y distribución, no hablemos de energías verdes o renovables, hablemos de la energía. La capacidad de generación y distribución en este momento está limitada y creo que es importante abrir el sector energético al sector privado. Perdón, un paréntesis, Juan José, en relación al tema del salario. En efecto, yo conozco que dentro... Pero si quieres, déjame nada más terminar, para hacer si 75 de cada 100 vienen en el tema del ingreso económico, 75 pesos de cada 100 pesos, los programas de transferencia son menos de 4 pesos de cada 100. Es decir, el efecto de la salida de la pobreza de millones de mexicanos, el tema de las transferencias, que son los programas sociales, es mínimo. Y en el tema de pobreza extrema es nulo. Es decir, Coparmex no reconoce que los programas sociales hayan tenido un impacto en estos resultados que ya conocemos. No es conocer. Coparmex, son los datos del INEGI. Correcto, pero la postura de Coparmex es que dicen, miren, en base a la interpretación que hacemos de este análisis, es que los programas sociales en México no están teniendo un impacto en el abatimiento de la pobreza. Es correcto. Okay. ¿Y qué es el empleo? ¿No? Y en la dimensión social, me parece que estos datos del INEGI son para ver los logros, ver cuáles son los retos y, por supuesto, analizar cuáles pueden ser
lo que tenemos que modificar y cambiar. En la dimensión social, ahí creo que quedamos a deber. Hay un retroceso en acceso a la salud, en acceso a la educación y en acceso a la vivienda. El estudio lo indica, que el mexicano, que la base social ha perdido en efecto el acceso a la salud digna. A ver, la problemática en los hospitales creo que es más que evidente. Quien lo quiera ocultar pues está mintiendo, automintiendo. Sí, sin duda, ¿no? El tema de la educación, cómo se ha venido degradando. Hay muchos temas que tenemos que enfrentar como país, como sociedad. 20 millones de mexicanos en el 2018 no tenían acceso a la salud y hoy 2024, en el 2024 hay 44.5 millones de mexicanos. Se duplicaron los mexicanos que no tienen acceso a la salud. Es decir, creo que aquí hay un reto. El gobierno está invirtiendo en programas sociales, pero está dejando de invertir en acceso a la salud, a la educación y a la vivienda de los mexicanos, que es fundamental en el tema de desarrollo social. ¿Qué tenemos que reconocer? Que el ingreso, es decir, que la salida de 13 millones de mexicanos se dio por tres temas fundamentales. Es el trabajador, que con su esfuerzo se gana su salario, que con su trabajo se gana este salario, la empresa que lo paga y las políticas públicas que se han dado en este gobierno, que creo que son positivas. Estos tres elementos han contribuido al tema de que hayan podido salir 13 millones de personas de la pobreza. Entonces, creo que aquí está lo que tenemos que continuar, que reforzar, pero paralelo tiene que haber un acceso en desarrollo social, ¿no? A ver, entonces... Son los retos y lo que hay que modificar. Sí coincidimos entonces que se cae el mito de que el aumento al salario iba a tener un efecto en inflación. Desde Coparmex, desde el 2016, nunca lo asumieron. Tuvimos claro. Ok. Y el otro es no fue un mito para Coparmex. Correcto, ok. Tal vez para otros sectores dentro de la iniciativa privada sí Yo lo creo era, que era ¿no? el mismo gobierno en su momento. Sí, seguramente también los gobiernos anteriores. Y con respecto a que la sociedad no percibía que esa fuera la postura de los empresarios. Ahí fallaron en comunicarlo. Es decir, si desde 2016 Coparmex tenía dentro de su proyecto aumentar el salario mínimo de manera gradual para dignificar a la persona, que también es uno de los puntos que abandera Coparmex, la dignificación, el respeto a la dignidad de los colaboradores, de las personas, pues no lo lograron comunicar, Juan José. Mira, pero creo que lo más importante puede ser que no se haya dado en la narrativa, pero lo más importante, Moy, es que está en los principios fundacionales de nuestra institución. Bien. El tema de la persona, el tema de la dignidad de la persona, en poner al centro a la persona en la empresa y ver que acá, atrás de cada trabajador, colaborador, hay una familia. Y yo te diría, conscientes de ello, está en nuestra propuesta de país, en el modelo de desarrollo inclusivo, en donde tenemos que seguir exigiéndole al gobierno su responsabilidad, pero en nuestro metro cuadrado, que es la empresa, es donde podemos hacer que la empresa sea un motor de cambio. ¿Y cómo lo vamos a lograr? En la medida en que la empresa haga o realice una mirada al interior de la empresa y vea cuál es la realidad de sus colaboradores y las familias en temas de pobreza educativa, pobreza patrimonial, en pobreza de salud, en pobreza educativa, y ver en esa medida, en la posibilidad de la empresa, cómo puede transformar esas realidades de sus colaboradores. Y ahí creemos que ahí la empresa debe y se puede volver un motor de cambio, insisto, en su metro cuadrado, y que es sumamente importante para cambiar vidas en México. Sin duda. Pero yo te voy a decir algo. Si vemos que el INEGI, los datos que nos da, de que el 70%, el 75 de cada 100 en el ingreso económico de una persona son los salarios, cada punto porcentual del PIB que no crece México, según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, nos dice que cada punto que no crecemos o decrecemos son 200,000 empleos que se pierden. 200,000 empleos bien remunerados y bien pagados. Ahí está
la oportunidad que se pierde México de sacar a más personas de la pobreza, generando más empleos mejor pagados y mejor remunerados a través del desarrollo económico. Si México no crece, no hay desarrollo, no hay inversión y no hay empleos. Y aquí están los datos del INEGI que no mienten, el reto que tenemos como país para hacer de México un país atractivo a la inversión ante una gran oportunidad que es la relocalización de las cadenas de suministro. Ese es el gran reto que tenemos como país, que tiene la iniciativa privada, que tiene el sector laboral y que tiene el gobierno. Vamos ahora a un tema que nos duele a todos, que nos preocupa a todos, que es el tema de la seguridad y la violencia que azota a nuestro país. No es un tema nuevo, es un tema que venimos arrastrando desde hace muchos años, pero que se ha recrudecido en los últimos años, en los últimos tiempos. Ustedes han venido dándole un seguimiento a este tema a través de diferentes instrumentos de monitoreo, de medición, seguridad y violencia. ¿Cuál es el dato que trae Coparmex y cuál es la postura que tiene y la solicitud, la exigencia? Porque entiendo que en estos recorridos que haces por todo el país, una constante es esto, la extorsión, la violencia, la inseguridad en las carreteras. Por favor. Sí, a ver, yo te diría que la primera exigencia, la mayor exigencia de los empresarios en nuestros 71 centros empresariales, Moy, es precisamente la inseguridad, ¿no? Yo visito los centros, hablo con los presidentes y presidentas, con los consejeros, con los socios, y la mayor exigencia es el tema de inseguridad. Esto es importante, reconocemos que hay un cambio en la estrategia, Bien. que eso es bueno para el país, era urgente y necesario. La realidad en muchos lugares del país es alarmante, lo que pasa en inseguridad. Aquí hay un cambio, eso es bueno. Creo que el esfuerzo tiene que ser no solamente el secretario de Seguridad, tiene que ser también los gobernadores, los presidentes municipales, es decir, tiene que haber un gran esfuerzo de los 3 niveles de gobierno, pero sobre todo, sí tiene que haber, un esfuerzo en el presupuesto. Eso es fundamental. Piden aumentar el presupuesto. En temas de seguridad, pues es que llevamos cuántos años con las tentaciones. Bueno, lo que pasa es que en el gobierno, por ejemplo, de Calderón, hubo un aumento importante en el asunto y las cosas no mejoraron. Estamos en un escenario bien complejo, Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex, porque en el gobierno de Felipe Calderón, que combatió directa y duramente a la violencia, pues los índices de violencia también se fueron. Y luego hubo un cambio con Peña y luego un cambio radical, ¿no? Se le criticó mucho al presidente López Obrador con esa frase de abrazos, no balazos, y las cosas no mejoran. Hoy pareciera que sí hay un ajuste, creo que después de esas experiencias a través de la presidenta y del nuevo secretario de Seguridad Pública, hay una estrategia dirigida, incluso que va combatiendo a esta parte financiera, ¿no? de la delincuencia organizada. Tú te reuniste con García Harfuch, hace 2 semanas, 3 semanas. ¿Cuáles son los temas y cuál es la postura? ¿Qué es lo que quisiera el sector empresarial? ¿Qué le pide al gobierno federal para abatir estos problemas de seguridad o inseguridad? Pues mira, la realidad de lo que está pasando de inseguridad en el país, nosotros le propusimos la participación de Coparmex en las mesas de seguridad. Creo que esta reunión fue muy buena. Es importante su presencia del secretario de Seguridad en las diferentes localidades, pero también, como lo hablamos y le dijimos, pues es importante que en lo local se puedan hacer estas mesas que vayan evaluando cuáles han sido los avances. Hay una realidad país, yo te diría, Moy, y esta realidad país está afectando el crecimiento económico. Tenemos un tema lo decía hace rato, de un crecimiento del 0%. Libramos una recesión por nada. Yo te diría que técnicamente se necesitan 3 meses consecutivos de la actividad económica a la baja para que se pueda decir que está en una recesión técnica. Yo te diría, pregúntale a los empresarios. Yo visito los centros y lo que dicen es, en este país ya hay una recesión.
lo que se percibe. O sea, Coparmex una plantea reducción que de la México está en actividad. recesión, a pesar de que técnicamente... Los empresarios, como perciben la realidad económica del país, en la desaceleración, pues te hablan que ellos perciben y sienten una desaceleración, una recesión. No hay inversión. La realidad del país es esta, no hay inversión, no hemos generado las condiciones para inversión en una realidad de la relocalización de las cadenas de suministro. Ahí está, inversión extranjera directa de nuevas empresas. Pasamos desde el 2023 14% al 2024 tan solo el 8% de inversión extranjera directa de nuevas empresas. El resto es traspaso entre cuentas, movimientos más bien fiscales y reinversión de utilidades de las empresas que están en nuestro país. La realidad de los datos es que ante la gran oportunidad de la relocalización de las cadenas de suministro, no ha sido México atractivo a la inversión y no hemos podido generar los empleos que tanto necesita el país. Por lo tanto, estamos en 0% de crecimiento. Ante la gran oportunidad de estar al lado de nuestro gran socio comercial. Sí, te doy un presidente dato. Un poco te doy un dato. Que actúa como un extorsionador. Te doy un dato. Digo, sí toman antes del efecto Trump, te voy a dar este dato antes del efecto Trump. Último cuatrimestre del 2024. Antes del efecto Trump, los socios de Coparmex, las empresas socias de Coparmex, nos dijeron que el ánimo para invertir había bajado 12.8 puntos porcentuales. Y nos contestaron, en primer lugar, por la inseguridad, en segundo lugar, por la inestabilidad política y en tercer lugar, por la falta de certidumbre jurídica. Sí, ahí está lo que están diciendo las empresas, no lo dice Coparmex, lo dice Coparmex en la voz del sentir a través de Data Coparmex, que es las encuestas que hacemos a las empresas socias de los 71 centros empresariales. Es decir, cómo afecta la inseguridad, cómo afecta la falta de certeza jurídica y cómo afecta el tema de energía. Yo te diría si al empresario le das confianza, ¿cómo responde el empresario cuando hay confianza? Porque el empresario cuando hay confianza responde. ¿Y cómo responde? Con inversión, con diversificación, que se traduce en generación de empleos. Es cuando al empresario le das la confianza y entonces responde el empresario. Pero ante la falta pues ahí está, 12.8 puntos porcentuales. Es porcentajes del 36%, 38% que no se veían desde la pandemia en el tema del ánimo para invertir. Por eso hablamos y decimos, necesitamos que México sea atractivo a la inversión, pero hay un mercado interno que, insisto, es 13 veces mayor que la inversión extranjera directa y que también tenemos que cuidar. En el diagnóstico que hace Coparmex, entonces, parte de esta problemática que se está viviendo en materia económica tiene que ver con asuntos internos. ¿Y dónde queda la incertidumbre que genera un presidente que hoy anuncia aranceles y mañana los quita, y hoy anuncia que tiene intenciones de intervenir en México militarmente? O sea, ¿cuál es la lectura que da Coparmex para tener claro cuál es la posición del principal organismo empresarial de México? No, insisto, este dato que te di hace rato fue antes del efecto Trump, es decir, ni para echarle la culpa a Trump. No, o sea, es decir, ya venía. Fue un tema que ya venía y que, si ves tú, un tema de fluctuación del peso dólar venía desde la anunciada reforma al Poder Judicial. Digo, hay antecedentes muy claros en el tema económico. Preocupa, por supuesto, ocupa al sector privado el tema de la reforma al Poder Judicial y ahora la reforma electoral en el tema de certeza jurídica. Nosotros desde Coparmex siempre dijimos que esta imposición y amenaza arancelaria no estamos de acuerdo. Estas decisiones unilaterales son además contrarias a un tratado de libre comercio, de reglas claras, de paneles de controversia, de beneficios para los tres países, y además es violatoria de un tratado de libre comercio. Una imposición arancelaria viola un tratado, lo borra, lo desaparece el tratado con estos beneficios para los tres países en una de las zonas de mercado más grandes, una de las más grandes del mundo, y que lo fuimos a decir a Washington también. México no es el problema, México puede ser la solución, o México más bien es la solución. Si Estados Unidos quiere reducir la dependencia de China, aquí está México. ¿Qué necesitamos hacer? Fortalecer la región de Norteamérica. ¿Qué fueron a hacer a Washington y qué resultados termino mi encontraron en comentario Washington? Con el tema de imposición y amenaza arancelaria.
también debemos hacer una reflexión en nuestro país de qué hemos hecho que ha sido también violatoria del Tratado de Libre Comercio. Y una reforma al Poder Judicial es violatoria al Tratado de Libre Comercio. La eliminación de algunos órganos autónomos son violatorios al Tratado de Libre Comercio. Y una reforma eléctrica, nos los dijeron en Washington, una reforma eléctrica cerró la puerta a la inversión de empresas americanas y canadienses que querían invertir en energía. El gobierno dice que eso son decisiones que tienen que ver con la soberanía, es decir, una reforma judicial no comprometería los acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Ustedes, eso es lo que ha dicho el gobierno y esa ha sido la postura del gobierno federal. ¿Ustedes consideran que la reforma, más allá de las críticas que podemos coincidir o que han hecho, pero ya cuando eso lo trasladamos y se utiliza como un argumento en un asunto tan delicado como un tratado trilateral, porque es Estados Unidos, Canadá y México, y el gobierno de Washington dice, pero es que ustedes también han violado? ¿Cuál es la posición de Coparmex? Pero es que son dos cosas muy diferentes. Un tema es soberanía y otro tema lo que está asignado en el Tratado de Libre Comercio. O sea, asignar jueces a través del voto viola un tratado. Es un tema de regresión, es un tema que afecta a las empresas y a las inversiones de las empresas americanas y canadienses, en un tema de democracia y de certidumbre jurídica que tiene que dar un tratado. Por supuesto que afecta, y no lo digo yo, lo dicen los expertos en el tema de tratado, pero no tiene nada que ver con la soberanía. Es decir, tiene que ver con lo que nos comprometimos y firmamos los tres países, insisto. Igual que nosotros no vemos una imposición arancelaria que es violatoria y que no estamos de acuerdo, pues decisiones de este tipo que afectan al Tratado de Libre Comercio, creo que sí tenemos que hacer esas reflexiones. Y fueron de los temas, además, que se trataron en nuestra visita, que preocupaban a Estados Unidos. ¿Con quiénes se reunieron en Washington? Con organismos pares, nos reunimos con 2 legisladores. O sea, cámaras empresariales, organismos. Con centros de pensamiento también, con la autoridad, con Departamento de Estado, con USTR. Creo que es importante la presencia de más organismos empresariales en Washington, fortaleciendo la relación, haciendo conciencia también de la importancia y de la relevancia de un tratado de libre comercio como es el TMEC para los 3 países. Creo que es importante. ¿Cuál fue el resultado de esas reuniones en Washington? Mira, el acercamiento, el fortalecimiento de la relación, que es fundamental, la firma de un convenio, el relacionamiento con las autoridades migratorias también del tratado y con las autoridades laborales, creo que es fundamental para la revisión, de cara a la revisión. Volvemos en octubre y de ahí nos vamos a Canadá, porque ahora pues, el gobierno de Canadá dijo, pues fueron a Washington y no vinieron a Canadá. Vamos a Washington y también vamos a Canadá ahora a Coparmex. Insisto, ¿Coparmex va a participar en estas reuniones de negociación? Participa. ¿Están invitados por el gobierno federal? Coparmex participa en el cuarto de al lado del sector privado que depende del Consejo Coordinador Empresarial. Y ahí nosotros, a partir de esta realidad, fue que instalamos un comité TMEC Nearshoring que no había en Coparmex. Y este comité TMEC Nearshoring permitió a Coparmex, o está permitiendo, fortalecer la propuesta en lo laboral, que es donde somos una institución muy fuerte que aporta mucho al cuarto de al lado, el cuarto de junto del sector privado, y también permite fortalecer la propuesta de este cuarto de al lado, este cuarto de junto desde el sector privado en el tema de la revisión del Tratado de Libre Comercio. Y este comité TMEC Nearshoring nos permitió también hacer este relacionamiento y visita a Washington. Entonces, pues muy productivo, la verdad, esta realidad desde el comité TMEC Nearshoring que se instaló en Coparmex Nacional. Bien, volviendo al tema de la inseguridad, de la violencia en México, recientemente, creo que fue el último comunicado, o el más reciente comunicado que han emitido fue la semana pasada, el viernes, si no me equivoco, hablan de una promoción, la urgencia de una promoción ante estas alertas de viaje que emitió el gobierno de los Estados Unidos. Si nos puedes platicar, por favor, de qué se trata este más reciente posicionamiento de Coparmex. Sí, mira, Moyo, la verdad es que ante esta alerta que emitió el gobierno de Estados Unidos, incluye Veracruz. En 30 estados, solo se libra Yucatán y Campeche. Sí, entiendo. Sí. Esta alerta y que habla de terrorismo en los estados,
Que hay que tomarlo también con, digo, el mismo gobierno dijo que Washington era más inseguro que algunas ciudades. Digo, es un poco escandaloso lo por que eso hizo. sacamos el comunicado desde Coparmex, Moy. Es decir, sí hay inseguridad en los estados, Sí, sí la hay. pero no está hablando de una... esa alerta no refleja una realidad que viven muchos destinos turísticos en el país. Por supuesto que tenemos un reto de trabajar en temas de inseguridad para que esos destinos turísticos sean seguros. No hay duda que tenemos que trabajar. Creo que creo que el gobierno está muy consciente que lo tiene que hacer. Y por supuesto el sector privado es una exigencia. Y por otro lado, creemos que tenemos que redoblar un esfuerzo y una estrategia de promoción turística de nuestro país. Y esto lo dicen los expertos. Sacamos el comunicado Coparmex-CENED. CENED es el Consejo Nacional Turístico que engloba a las operadoras turísticas más importantes del país, las más grandes con presencia en todo el territorio nacional. Y sí creemos, Moy, que por un lado no reflejan la realidad, que tenemos que trabajar por supuesto en temas de seguridad, pero creo que sí tiene que haber una estrategia de promoción turística. Es una industria muy sin chimenea, que nunca ha sido deficitaria y que no aguanta otros sexenios sin promoción. Y creo que esto es importante. Promoción en dos sentidos: promoción en las inversiones de desarrollos de la industria hotelera, por supuesto que tiene que ver con una generación de la industria de restaurantera en una oferta histórica, gastronómica, cultural que tiene nuestro país. Y la otra, en plantearnos un objetivo de que el sector turístico sea el primer nivel de ingresos de nuestro país, como se lo han planteado y lo han logrado muchos otros países que no tienen la riqueza, que no tienen esas joyas de cara al mar y otras joyas que no son de cara al mar, como estas joyas, destinos turísticos de nuestro país. Creo que en esa dirección va el comunicado que sacamos junto con CENED. Juan José, hay muchos otros temas que podemos platicar. A mí me gustaría finalizar o entrar en una etapa final de esta conversación, que te agradezco mucho. Gracias, Moy. Esa transparencia, esta sinceridad con la que pues siempre me has permitido comunicarme contigo, no solamente en mi calidad de comunicador, sino también de amigo. ¿Cuáles son los retos que tiene en estos momentos el país y Coparmex por el papel que juega el sector patronal, el sector empresarial, que hoy tienes la fortuna, el privilegio de dirigir, de representar? ¿Cuáles son esos retos en un gobierno que, como tú lo has dicho y has reconocido, ha modificado la relación que tiene con otros sectores, cosa que yo de manera personal aplaudo? ¿Cuáles son esos retos que tiene México y particularmente el sector empresarial? Mira, yo te diría, México tiene un reto y una deuda. Coparmex tiene una deuda con la micro, pequeña y mediana empresa del país. Genera el 68% del empleo. Es el motor de la economía del país. Pero también ahí está el tejido social del país. Ahí está la familia emprendiendo, el joven o la joven, la madre soltera emprendiendo. Y esas MIPYMES, Moy, que generan el 68% del empleo en el país, muchas de ellas están en la informalidad. Y ahí hay un reto, la informalidad en el país, que es promedio 55, pero volteas a estados como Oaxaca, como Guerrero y Chiapas y supera el 75% la informalidad. Ahí hay un reto, porque son trabajadores que no tienen ningún tipo de prestación. Y hay un reto para capacitarlas, para acercarle financiamiento. Y estoy seguro, Moy, que una micro, pequeña y mediana capacitada con financiamiento puede ser 5 veces más productiva y puede generar 4 veces más empleo. Y creo que ahí hay un reto, insisto, porque está ahí el tejido social y es el motor económico de nuestro país. Creo que tenemos un reto y tenemos que atenderlo. Y juntos, trabajando de la mano. El sector privado no puede ir disasociado, trabajar en otra dirección con el gobierno. El gobierno, los empresarios, los sindicatos, tenemos que trabajar de la mano y en el mismo sentido. Creo que esto es fundamental.
aquí hay un reto de informalidad. Me parece que el país requiere muy una ruta de productividad, en donde vaya también el tema de acompañar la informalidad. En Coparmex no hablamos de combatir la informalidad, en Coparmex hablamos de cómo acompañamos a la informalidad para poderla convertir en formal, pero para acompañarla tenemos que atenderla. Y ahí está el reto y la oportunidad que tenemos. Oye, Juan, y en un tema meramente, Juan José Sierra Álvarez, perdón por la confianza, pero en un tema meramente personal, ¿estás satisfecho con lo que has hecho hasta ahora? ¿Era lo que esperabas cuando llegaste? Porque sé que lo buscaste, trabajaste con ello, convenciste a todos los sectores, recorriste todo el país. ¿Estás satisfecho y era lo que esperabas, Juan José Sierra Álvarez? Mira, yo voy consciente del reto que me esperaba, muy afortunado por haber llegado a dirigir los trabajos de esta gran institución, Coparmex, este gran voluntariado, y representando a los 71 centros empresariales en el país. La gran oportunidad que tuve 3 años, 10 meses, siendo vicepresidente nacional, conociendo los centros, conociendo sus presidentes y presidentas, sus consejeros, viendo qué exigían, qué les dolía y los retos que tiene cada una de las 71 realidades donde están nuestros 71 centros empresariales, estas 71 ciudades. Pues por supuesto que estoy llamado a acompañar a esos centros, a fortalecer a esos centros y a incidir. Incidir es transformar esas realidades que más le duelen a las 71 ciudades donde están nuestros centros empresariales. Muy contento, muy comprometido y consciente de que podemos aportar un granito de arena para mejorar a nuestro país. Yo creo que esto es importante. Desde el sector empresarial, trabajando junto con el gobierno, encontrar cómo generar estas mejores condiciones que tanto necesitan las empresas, por supuesto, y creo que aquí, mirando por el bien mayor que es México, en estas realidades que hay en lo local, podemos ayudar y podemos promover inversión y podemos generar el desarrollo económico, insisto, un desarrollo económico que vaya de la mano con un desarrollo social. Hoy nadie se puede quedar atrás. Si queremos que tenemos este objetivo de sacar a más personas de la pobreza y de la pobreza extrema, creo que debemos tener estratégicamente, eliminar la pobreza extrema del país y sacar a mayor número de personas de la pobreza. Creo que es lo que queremos todos y esto lo vamos a lograr en la medida en que haya más inversión y esta inversión genere los empleos bien pagados y bien remunerados que tanto necesitan estas familias en México. Entonces, pues una gran responsabilidad el liderar esta gran institución y contento, comprometido, viendo en dónde podemos ayudar, dónde podemos aportar, porque lo que les decimos en los 3 niveles a los diferentes sectores del gobierno es Coparmex es el mejor aliado de las mejores causas de México. Entonces, pues ahí está Coparmex para ayudar, para acompañar las buenas decisiones de política pública, sean del partido que sean, sin filias ni fobias, y también para exigir con propuesta cuando no son buenas estas decisiones de política pública, sí señalar y proponer, por supuesto, qué sería lo mejor para el país, qué sería lo mejor para las mejores condiciones. Creo que nos debemos de acompañar más, de escuchar más gobiernos, sindicatos y empresarios para contribuir a las mejores condiciones del país. Juan José, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, te agradezco mucho el diálogo. Gracias. Esta es tu casa, imagen de Veracruz, imagen del Golfo. Así me siento. Eres miembro del Consejo Editorial. Bueno, te hemos puesto falta muchas veces, pero eres amigo de la casa y de manera personal te agradezco, Juan, te deseo mucho éxito. Gracias por aceptar este diálogo. Gracias. Que además también yo tenía mucho rato de no hacer este papel, pero bueno, pues muy agradecido con tu presencia. Te deseo mucho éxito. Juan José Sierra Álvarez nos ha acompañado en esta ocasión, presidente nacional de Coparmex.
y agradecerles a ustedes su acompañamiento en esta emisión especial de Imagen de Veracruz, Imagen del Golfo y Sincronía Network bajo la producción de Abraham Exome. Los esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias y estamos en contacto.